Comentábamos que para llevar un monitoreo durante el cultivo tenemos que tomar alguna metodología presente para hacer determinaciones de pH y conductividad eléctrica. Volvemos a repetir, dentro de estas producciones intensivas, dentro de las producciones bajo cobertura, tanto sea en suelo como sea en sustrato, es fundamental llevar un monitoreo del pH y la conductividad eléctrica. Y con eso, de alguna manera, solucionamos el 80% de los problemas nutricionales que se presenten. Cuando tenemos alguna especie o algún inconveniente en lo que tiene que ver con el suelo ácido, ¿cuáles son las medidas que tenemos que llevar adelante? Bueno, es la aplicación de encalado. Este encalado se puede hacer con calcita o con dolomita. La calcita es carbonato de calcio, la dolomita es carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Por otra parte, cuando hay suelos alcalinos, lo común es usar agentes acidificantes que, en el caso de la situación particular del suelo ácido, si bien mencionamos que en algunas zonas de Mesopotamia pueden darse estos problemas de acidez de suelo, o cuando hay agua de muy buena calidad, tenemos que también mencionar que es común usar el encalado con tanto calcita como dolomita para corregir el pH de sustratos ácidos, o sea, turba, que es lo común es la turba. La turba es muy fan. Y en alcalinos es lo que pasa en ese suelo bajo cobertura, con agua bicarbonatada sódica, con los riegos que se hacen sin tener una metodología de trabajo, que, bueno, presenta inconvenientes, y lo común es usar yeso, tanto sea yeso y azufre. Volviendo al encalado, recuerden el encalado para subir el pH, fíjense los volúmenes que hay que colocar para pasar de pH 4,5 a 5,5, ¿no? En un suelo de la capa arable de esos 15 centímetros. Los volúmenes son altos. Y lo mismo sucede con la aplicación del yeso agrícola y el azufre. Por lo general se coloca el yeso agrícola, esto es sulfato de calcio, que lo que va a hacer es el sulfato se va a unir al sodio que está, está dentro del complejo de cambio, va a formar sulfato de sodio, y el calcio, los cationes van a quedar absorbidos al coloide del suelo. Y el azufre, la degradación es del tipo bacteriano. El azufre elemental se va a ir, los microorganismos lo van a ir procesando y se va a generar ácido, y ese ácido es el que va a hacer que baje el pH. Como siempre decimos, ¿no? En esa solución del suelo, cuáles son los nutrientes que tenemos que tener, y nos quedamos siempre, vemos potasio, fósforo y nitrógeno. Lo vamos a mencionar nada más, ¿no? Pero el potasio y el fósforo, el fósforo y el nitrógeno son los elementos cruciales para aumentar los niveles y mantenerlos a lo largo del cultivo, lo que es horticultura extensiva. Cuando empezamos a intensificar un poco más el sistema, vamos a tener que hacer fertilizaciones con potasio, así sea un suelo que si bien a campo, o sea, en extensivos no se utiliza el potasio, vamos a encontrar que en intensivo sí, se usa y mucho. Calcio y magnesio ya hablamos, que es la calcita y la dolomita, o incluso fertilizaciones con fuentes de calcio y fuentes de magnesio. El otro macronutriente secundario, que sería el azufre, también hay muchas fuentes para poder ser utilizados, y nos detenemos en los microelementos, los metálicos, hierro, cobre, zinc y manganeso, que van a encontrar que se encuentran quelatados, y es común utilizarlos
ya con su forma quelatada para que no interfiera en lo que sería la nutrición de estos elementos. Y siempre en esas blindas del tonel de Lievi nos quedamos y decimos cuál es esa blinda que está generando que no tengamos ese potencial de producción. Y bueno, siempre buscamos un elemento, pero por eso este gráfico más que nada lo traigo para pensar que tenemos que ver qué es lo que limita el cultivo. Puede ser que no sea un nutriente y lo común es que no sea un nutriente. En esas producciones intensivas o cobertura, tanto sea en suelo como en sustrato, el 80% de los problemas nutricionales se deben a la falta de monitoreo del pH y la conductividad eléctrica. Entonces, no nos detengamos en un nutriente. Lo que generan, sí, cuando tenemos que colocar algún elemento, tenemos que detenernos a ver las tablas, que bueno, hay muchas, pero algunas le traemos para que vean de qué pasa cuando diluimos 1 gramo por litro de alguno de estos de sales, ¿no? En el caso de cultivos que son sensibles a la salinidad, hay que utilizar sales que tengan baja conductividad eléctrica, que generen baja salinidad. ¿Cómo inyectamos esos nutrientes en nuestros sistemas? Bueno, este es un cabezal que siempre, se va a encontrar que tenemos un tanque tipo A, un tanque tipo B, un tanque tipo C. En fertilización, en horticultura, esto es común encontrar estos sistemas, ¿no?, que tengan alta tecnología. En el A van a estar los macronutrientes, menos calcio. En el B va a estar seguramente el calcio. Y en el C van a estar los microelementos incluso con ácidos. Eso es lo común en A, B y C. Pero en la fertirrigación el principio es, de alguna manera, colocar los nutrientes a medida que el cultivo va creciendo y va avanzando. Entonces, tenemos que primero cuantificar nuestro consumo de agua y en base al consumo de agua y el crecimiento, tenemos que ir colocando los nutrientes que se necesita para cada etapa. Esa colocación puede ser del tipo cuantitativa, ¿no?, que va a ir decreciendo, que esto no está asociado al concepto que vimos anterior, pero de alguna manera es una forma que van a encontrar que se aplican los fertilizantes, y esta es la mejor forma de colocar nutrientes en sistemas intensivos o cobertura, tanto sea suelo y sustrato. Van a encontrar que esta es una forma común para lo que son cultivos a campo, y esto es lo que se utiliza para lo que son cultivos más intensivos, colocando cada gota con cada requerimiento de evapotranspiración del cultivo y a su vez con los requerimientos que tiene la planta en esa fase de los nutrientes que estamos colocando. ¿Cómo lo colocamos? Con tanques fertilizadores, tubos Venturi, bombas de inyectoras de hidráulicas a pistón o bombas de inyectoras hidráulicas de diafragma, bombas inyectoras eléctricas científicas a diafragma y dosificadores. Para mencionar algunos, este es el tanque común para horticultura campo. Para lograr esto, ¿no?, se utiliza comúnmente este tanque fertilizador. Se coloca el fertilizante, que si bien va a ser soluble, pero con diferentes válvulas esféricas, se cierra el paso del agua y el agua se hace circular por el tanque. Una vez que el nivel llegue a esta altura, va a colocarse dentro de la cañería el agua con los nutrientes. Lo común y lo más ajustado para sistemas muy intensivos, floricultura, horticultura o cobertura, e incluso algunos sistemas de producciones hidropónicas, van a encontrar que se puede llegar a encontrar un dosificador. El dosificador es, como se ve aquí en la imagen, es un pistón que lo que hace vacío y por acá abajo ingresa la solución madre y se mezcla con el paso del agua y de esta manera se van inyectando los nutrientes. Hay sistemas más
de alguna manera con más tecnología o más complejos, donde cada electroválvula está inyectando una solución madre y está programado por computadoras. Esto, vean que es un cultivo, atrás de hacer un cultivo de plantas ornamentales. En lo que es cultivo de plantas ornamentales, este tipo de tecnología está muy avanzado. Algunas interacciones de lo que pasa con el suelo, vean que en los análisis de suelo, ¿no? Cuando empezamos a ver qué es lo que pasa, vemos que un suelo natural con pH 6,2, a los 3 años en invernadero podemos tener un pH 7,5 y a los 12 años un pH de 8,5. Teniendo este pH y una conductividad de 0,8 inicial y se va a 9, bueno, ya acá, interviniendo estos dos factores, resolvemos los problemas que decíamos anteriormente. Los problemas de fertilidad o de nutrición van a estar limitados, por supuesto, porque tenemos una salinidad muy elevada e incluso esas sales no están en la forma química y no van a quedar biodisponibles porque el pH está muy alto. Entonces, si bien nos podemos detener en el carbono y ver qué pasa con el carbono, estos son dos factores a tener en cuenta y a modificarlos y a intervenirlos todo el tiempo para mantener una fertilidad adecuada. Fíjense que incluso este suelo, si vemos los contenidos de materia orgánica, de 4,3 tiene 5,7, ¿no? E incluso de nitrógeno, fíjense que de 0,24 tiene 0,31 de nitrógeno. Fíjense qué pasa con el fósforo. Entonces, si nos quedamos en la materia orgánica, en el nitrógeno, en el fósforo, este suelo tiene una buena dotación de nutrientes, ¿no? Pero tiene una muy mala dotación porque, o sea, una muy baja disponibilidad porque los parámetros básicos de la fertilidad y la nutrición no están en su justa medida. Otro análisis con ese suelo nuevo, prístino, suelo de invernadero con problemas, suelo hortícola con 50 años de cultivos y algunos valores de referencia para que tengan en cuenta a la hora de manejar un suelo hortícola. Fíjense, levemente ácido, con conductividades menor a 2, hay que llegar a esto, con materia orgánica entre 4,5, con 0, fíjense los valores de nitrógeno, 0,15, 0,25. Nitrógeno, fósforo, carbono. Tenemos un resumen de los nutrientes que necesita, los macronutrientes y la composición de la materia orgánica. Tiene que ver con todos los nutrientes que van a estar o se van a ir degradando o van a ir liberando a medida que avance el cultivo. Pero si no controlamos el pH y la conductividad, de nada sirve tener todos estos valores. Si nos detenemos en calidad de agua, en realidad deberíamos decir aptitud del agua para riego. O sea, un agua puede ser apta para regar un cultivo de papa, porque la lámina va a ser muy baja, se puede regar, quizá hay años que no va a haber que regar, o años que sí, y la lámina puede llegar a ser de pocos milímetros, o un cultivo de arveja, que también difícilmente se riegue y se coloca una lámina, van a ser 300 milímetros cada 2 o 3 años. Esa aptitud de ese agua va a ser muy diferente a un cultivo bajo cobertura y en sustratos. Entonces tenemos que conocer la aptitud de agua para nuestro sistema. ¿Qué medimos? pH y conductividad, ¿no? Y lo que tiene que ver con aniones y cationes. De eso nos va a dar otros índices, por ejemplo, RAS, carbonato de sodio residual y otros indicadores. Y también tenemos que tener en cuenta qué pasa si hay materiales de suspensión, si el tipo de sales que hay, si son solubles, y si hay presencia de elementos tóxicos. Entonces, esos elementos nos van a dar indicio de cómo es nuestra agua. Y esto hay que hacerlo con frecuencia, porque hay variaciones de un año a otro de esa calidad de agua. Para mencionarlo solamente, que es común encontrar esa clasificación por Riversay, que tiene que ver con la conductividad eléctrica y el sodio, pero para nuestra región y para nuestra zona hay que detenernos más en el carbonato de sodio residual. El carbonato de sodio residual es una determinación
que tiene que ver qué pasa con el calcio y el magnesio y la fuente de carbonato y bicarbonato. Como valores de referencia podemos tener esto que es de para una situación buena deberíamos estar por debajo de 1,25. Algunos valores de referencia para nuestra zona, de los experimentos, en realidad de las determinaciones que se hicieron y que se hacen en muchas zonas, o sea, en el área metropolitana y en San Pedro, hablamos de 200 partes por millón de sodio y 500 partes por millón de bicarbonato, y esto sería la calidad de agua, la aptitud de agua para cultivos muy intensivos. Algunos valores, fíjense que siempre vamos a encontrar que en estas aguas que son del tipo bicarbonatadas sódicas, valores de 7,37 y 7,7, 7, esto es normal, con estas conductividades, 0,67 a 1,2, es normal, con mucha presencia de bicarbonato y mucha presencia de sodio. Ahí su clasificación como aguas bicarbonatadas sódicas. Y esto, o sea, el análisis de agua y la calidad de agua, la aptitud del agua, es lo que nos va a estar interfiriendo en los valores de referencia o nuestro análisis de suelo. Fíjense que un suelo que naturalmente es levemente ácido, tenemos pH 7,54 porque ya el agua de riego es alcalina y a su vez tenemos muchos bicarbonatos. La conductividad eléctrica también se va a incrementar por los sulfatos, ¿no? Por los cloruros y principalmente por la clasificación que es C3S2, que va a ser que tiene una relación directa con el sodio y con la salinidad, con la conductividad. Entonces, esos dos valores que decimos que tenemos que manejar, interpretar y determinar a lo largo de los cultivos, es nuestra calidad de agua, de alguna manera nos está limitando la producción. Y bueno, el nitrógeno y el fósforo, fíjense los valores de un suelo, 400 partes por millón de fósforo y 0,16 de nitrógeno. Son muy altos en el contenido de fósforo. Para mencionar algunos riegos, ¿no? Lo común, bueno, en muchas zonas de producción, de valles de irrigación, van a encontrar mucho riego por surco, pero cada vez se tecnifica más con riegos presurizados o riegos por melga. Pero en horticultura intensiva, siempre, cada vez que pensemos en ese sistema de riego, sí o sí tenemos que pensar en un sistema de drenaje. Ya sea superficial o mecanizado, sí o sí el sistema debe ir acompañado de un sistema de drenaje. Primero para no generar encharcamientos y después para cuando se tenga un momento de salinidad tener buenas condiciones para evacuar ese exceso de sales. ¿Cómo cuantificamos que nuestro sistema esté funcionando bien? Bueno, ven abajo que se está operando un manómetro, ¿no? Y al final de la cañería se debería estar midiendo de una manera periódica qué presiones tenemos para saber que nuestro sistema está colocando el agua y los fertilizantes de una manera uniforme a lo largo de todo el cultivo. Y arriba ven los tensiómetros, que lo ideal es colocar uno a mayor profundidad y uno a menor profundidad para saber qué pasa no solo en superficie sino también en profundidad con el agua. Otras medidas preventivas para evitar la salinidad, para evitar esas interferencias de pH y conductividad. Vean estos invernaderos que tienen de toda la colección, o sea, de todas las salidas de los techos, llegan a un gran reservorio de agua. Esto es una medida a utilizar para evitar ese agua bicarbonatada sódica. Y esto es en el experimental de San Pedro, una misma situación de los invernaderos, llenar una gran pileta para tener una gran cantidad de agua de muy buena aptitud, muy buena calidad. Otra opción que se ve en invernaderos viejos, o sea, que eran las vidrieras donde se hacía floricultura, que había correderas, ¿no? Ruedas para correr toda la vidriera y de alguna manera
tener ingreso de agua de lluvia, hacer algún cultivo diferente a los que son hortícolas para mejorar la condición física y química y biológica de estos suelos. Y otra posibilidad que también es muy común y que se viene viendo es hacer abonos verdes dentro de la horticultura, y a su vez esos abonos verdes pueden incluso ser incorporados y hacerse biodesinfecciones. Se tapa, después del cultivo, se tapa todo el suelo, y aumentando la temperatura y la humedad se generan de alguna manera eh, un pasteurizado del suelo. Esto seguramente lo vamos a desarrollar en otra clase. Bueno, muchas gracias por todo.